Gracias Arturo, Lizzy, gracias Santander Perú por hacer posible que esté yo aquí. Conozco hace tiempo ya el PIR, sé muy bien lo que hacen, he participado en algunas cosas con ustedes, los conozco y tenemos una especie como de hermano del PIR en México, ¿no? El Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, y celebro muchísimo que haya organizaciones que agrupen a todos los distintos actores que tenemos que ponernos a trabajar juntos justamente para poder avanzar esta gran agenda de las finanzas sostenibles. Entonces, los felicito muchísimo. Platicaba ahorita que yo llegué al tema de sustentabilidad que antes se llamaba responsabilidad social empresarial, si no es que un poco antes era filantropía corporativa, digamos, ¿no? Y fue evolucionando y había que convencer a las empresas que esto era parte del negocio, que no era el trabajo que hacían las esposas de los CEOs de donativos, que era un tema de negocio y que representaban riesgos para las organizaciones y oportunidades. Y pensar que hoy estamos aquí en un salón lleno de personas, de instituciones financieras, de empresas, y todos integrando nuestro trabajo a esto, 20 años después, la verdad es que a lo mejor llegué temprano a algo que creció tremendamente, y justamente el motivo de platicando con Arturo, con Lizzy, y lo mencionaron al inicio de la presentación, el movimiento ESG cobró mucha fuerza, lo tomó el sector financiero en sus manos, lo creció y lo impulsó, y de pronto, pues claro que con toda transformación grande viene el retroceso y lo que digamos en inglés es como el pushback, ¿no? Como el, no, a ver, esto es un desastre, y ahorita vamos a platicar qué es ese movimiento, cómo nace todo y por qué se le llama de pronto ESG. Cuando yo empecé a trabajar esto no era ESG, no existía eso. Esos son conceptos, este acrónimo nace en cierto momento, pero después cómo viene todo el movimiento anti-ESG y luego cuál es la realidad y cuál es lo que viene a futuro, y no porque lo diga yo, sino porque les traigo algunas láminas platicando de la conclusión después de todo esto, por qué se ha polemizado, por qué está polarizada la sociedad entre que sí o no nos dedicamos a combatir el cambio climático o a hacer estrategias de diversidad e inclusión, los que no quieren, los que sí quieren, pero la realidad de las cosas la vamos a ver ahorita al platicar en la conclusión. Entonces, primero para platicarles, pues es muy importante mencionarles que son muchos los temas que conforman la Agenda ASG. La Agenda ASG se compone de un listado de temas ambientales, sociales y de las estructuras de gobernanza que tiene que tener una organización para manejar estos temas. Es decir, cómo institucionaliza uno dentro de la empresa estos temas y que no dependa de un CEO muy comprometido o una directora de sustentabilidad que le echa muchísimas ganas. Esa gente se va y trabaja en otro lado y la empresa se queda sin trabajar en esto. El tema es que esto esté normado, institucionalizado y vayan y vengan las personas y las funciones, esté dentro de la organización el trabajo y que toda la empresa sea responsable y no el área de responsabilidad social o de sustentabilidad. Todas las funciones tienen que estar a lo largo de la empresa. Entonces, cuando se ve toda esta bola de temas, comienza el sector financiero a darse cuenta de varias partes por qué esta agenda representa la estabilidad misma del sistema financiero global. Hubo una declaración hace alrededor de un poco menos de 10 años en donde se dijo: el cambio climático es un riesgo que amenaza la estabilidad del sistema financiero global. Entonces, cuando se empiezan a desmenuzar cuáles son todos esos riesgos que trae el cambio climático, especialmente riesgos físicos que todos conocemos, los desastres naturales extremos, etcétera, y riesgos de transición, los cambios de regulación y toda la transformación de tecnología e inversiones y modificación de operaciones de las empresas para adecuarse a los riesgos del cambio climático, traen riesgos de transición que se monetizan y que son muy costosos para las empresas. Entonces, cuando el sector financiero cae en cuenta que a todo el que yo le preste, a todo el que yo invierta, voy a tener que monitorear si están tomando o no en cuenta estos temas.
nosotros como bancos tenemos que saber a quién le estamos prestando y para qué. Entonces, un poco por el lado del riesgo, entra en el sector financiero el tema de yo no voy a movilizar el capital a algo que no esté cuidando todos estos temas. Pero no solamente el cambio climático, que ha sido como el gran tema en la I del ESG, digamos, ya ha sido central en la regulación, pero también temas hasta de tu plantilla laboral, de la diversidad en tu plantilla laboral, si desarrollas el talento de tu gente, si los tratas bien, salud y seguridad de tus colaboradores y muchísimos otros temas de la S, del ESG, representan un riesgo para las empresas si no los manejan. Entonces, los principios de inversión responsable de las Naciones Unidas, que nacen en 2006, son unos principios que tienen un listado de 6 actividades que tienen que cumplir los firmantes, en donde lo que es que los fondos de inversión, los fondos de pensiones se comprometen, se vuelven firmantes de PRI y están comprometidos a año con año tomar decisiones de inversión tomando en cuenta los factores ASG. Es decir, un lente de ESG, digamos, de en qué voy a invertir y en qué no voy a invertir y reportarle a la organización de PRI, que se parece mucho a nuestras siglas aquí del PIR. En México no decimos mucho el PRI, porque pues por motivos que ya sabrán. Entonces le decimos PRI, no crean que nada más porque me gusta hablar en inglés, no. No digo PRI, pero el PRI cobra muchísima fuerza y podrán ustedes ver de que nació en 2006 al día de hoy. Hay más de 5,000 y creo que ya llegaron a los 6,000 inversionistas institucionales, fondos de pensiones, que han firmado este compromiso que les exige año con año reportar qué porcentaje de su cartera están invirtiendo con este lente ASG. Lo importante de PRI es que gran parte de todos esos activos bajo administración que están allá afuera listos para invertirse en algo, todos esos trillones de dólares, casi 2/3 partes de ese dinero que está por invertirse vía los inversionistas en el mundo tienen un mandato de invertirse responsablemente. Entonces, cuando te pones a pensar, eres una empresa, eres una organización, tienes un proyecto, 2 de cada 3 dólares que se van a invertir van a tomar en cuenta estos factores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que generar estos factores como empresa, como organización y generar los datos y entregarlos. Ponemos aquí la foto de Larry Fink porque fue como uno de los inversionistas más grandes del mundo en BlackRock. Él impulsa esta agenda y él lanza cada enero de cada año una carta a los CEOs de las empresas donde les dice: yo voy a retirar mi inversión de las empresas que no estén haciendo su tarea en este sentido. Quien no me entregue datos, quien no esté generando estos reportes y quien no tenga planes de transformación sostenible como empresa, voy a empezar a votar en contra de sus CEOs. Y lo hizo bien. Digamos, ahora sí en inglés, como dicen, he walked the talk, porque año con año, cuando era accionista mayoritario de muchas empresas, empezó a votar en contra de CEOs en las juntas de accionistas y el primer año despidió a 38 CEOs de las 500 empresas más grandes del mundo gracias a que era el accionista mayoritario porque no tenían planes de transición. Entonces él empezó con esto y ahorita ya nos vamos a ir ¿de dónde viene el que ahorita nos vamos a empezar a echar para atrás? El que vamos a empezar a criticar cómo es que estamos haciendo todo esto. ¿Por qué explota la bomba de pronto del movimiento anti-ESG? Al grado que el mismo Larry Fink, en la carta que lanza a los CEOs de empresas este año, búsquenla en Google, tiene un párrafo en donde dice: ya no quiero usar el acrónimo ESG, ya no quiero hablar de ESG. Voy a empezar a monitorear unas cosas, empieza a echarse para atrás. Entonces, es muy importante ver, bueno, este es un pequeño mapa de cómo se ve en Latinoamérica, excepto Brasil. Como pueden ver, Brasil tiene casi el mismo número de firmantes de PRI que tiene el resto de América Latina sin Brasil. Es muy grande Brasil, empezó un poco antes, pero también es muy esperanzador que cada vez hay más firmantes en América Latina de los principios de inversión responsable.
estos principios, no el PRI, el PRI, es una organización más, un compromiso más de muchos que hay. Nosotros en los bancos tenemos los principios de la banca responsable, está el Net Zero Banking Alliance, están todas las alianzas del GFANZ, que es el Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Hay un montón de organizaciones, de iniciativas, de alianzas globales. Yo les platico un poco de PRI porque justamente es muy relevante con el programa de inversión responsable donde estamos hoy, pero para que vean qué cantidad ya de firmantes hay, lo que implica cuántos trillones de dólares tienen el mandato de invertir responsablemente. Y entonces ahora sí, viene el movimiento anti-ESG. Hay quien me pregunta, pero ¿cuál es la queja? ¿Que no hacemos suficiente? O sea, estamos reportando, estamos midiendo, estamos entregando ratings, scores, generando una cantidad de reportes bonitos con fotos de la mano, con la plantita y el mundo y la gente bonita. Eso sí está sucediendo, pero en realidad estamos cambiando el mundo. Esa puede ser una pregunta. O la otra pregunta es, ya es demasiado. Es que mejor pongámonos a hacer dinero, ocupémonos. Yo me acuerdo en un lugar donde trabajé, y adoro a todos los lugares donde he trabajado, pero tuve un director de la banca corporativa que le dije que iba yo a entrenar a los ejecutivos en este tema, en temas de riesgo socioambiental y climático, y me dijo, sí, Marius, pero porfa ya no les quites mucho tiempo, o sea, tienen que trabajar. Y yo, este es su trabajo. Los que trabajamos en el sector financiero trabajamos en el mundo de los riesgos a los que nos enfrentamos en la sostenibilidad. Entonces me rogaba que por favor no les quitara ya tiempo para entender temas de riesgo socioambiental y climático en sus clientes, porque ellos tenían que ir a hacer dinero. Pues si quieres hacer dinero, tienes que considerar cuáles de tus clientes y qué empresas están haciendo qué. Entonces, el movimiento anti-ESG se debate entre no hacemos suficiente, es puro greenwashing y dicen que hacen y no estamos cambiando el mundo, y se debate también déjame en paz por favor porque tengo que hacer dinero y el banco tiene que colocar dinero y tú aquí entrenándonos el cambio climático. Entonces es un poco una disyuntiva que se debate en algo que creció y se infló y se hizo muy fuerte y muy grande y muy complejo, pero que es algo que ahorita pues vamos a concluir en que realmente pues, son los temas importantes. Entonces la imagen es un poco, se nos descarriló, ¿no? El movimiento de ESG. ¿Qué fue lo que pasó? Esta frase un día la leí y la verdad es que yo que llevo tanto en esto y soy tan apasionada y amo mi trabajo y me la creo desde hace muchos años cuando nadie me hacía caso, esta frase sí me dejó fría. Fíjense, nació así como como que somos todos muy santos y vamos a cuidar a las personas y al planeta, fue creciendo y se alimentó lleno de hipocresía y luego fue vendido con sofisticación. Y no, la verdad, tienen un montón de razón. Yo veo a mis clientes o a mis jefes también en el banco y en los bancos, ese mundo de los acrónimos de verdad puede cansar y desincentivar a quien sea. Si yo sé con quién hablo, cómo y qué digo. Si yo me voy a las juntas con mis jefes y con el CEO y con el otro por acá y todo y empiezo a hablarles de GRI y de TCFD y de PRI y de SASB y estoy diciendo cosas que existen, no estoy inventando acrónimos porque podré inventar. De verdad me dicen, no puedo ya con ese mundito de los acrónimos. Y imagínense las pequeñas y medianas empresas, ¿por dónde empiezo? O sea, hay 10 marcos de reporteo. ¿Qué hago? Entonces, eso de que fue vendido con sofisticación es cierto. O sea, ¿por qué lo hicimos tan complejo? Ahorita ya vamos a hablar de cómo se empezó a homologar los marcos de reporteo, etcétera. Pero es verdad, y hay actores potentes, conocidos, como aquí este señor, que son de los principales voceros en contra de todo lo que tenga que ver con el mundo ESG, con el cambio climático, con la agenda de diversidad y de inclusión, al grado que le llaman, y en español le llamaríamos la agenda, ¿quién sabe cómo se traduce esto? Progre, ¿no? Son los progres, son esos que tienen cuotas, que si una persona de color y una mujer y un LGBT y un y tal. Esa agenda progre le llaman el woke capitalism
Y ya no puse a Trump porque me cae todavía peor que él, pero Trump no cree en la ciencia. No existe el cambio climático, no es responsable la mano del hombre del fenómeno que estamos viviendo y cada día se están incrementando más. Entonces, gente con muchísimo poder está justo atacando esta imagen. Es una burla y salió en X, su nueva plataforma Twitter, donde dice: voy a destruir este virus de la mentalidad progre que no sirve de nada, vámonos a hacer dinero y dejémonos de cosas que no sirven de nada. Entonces, en Estados Unidos nace un poco con la queja de que es de izquierda, consecuentemente es un pleito entre demócratas y republicanos casado, el tema del ESG, del cambio climático, de la agenda de DEI, de diversidad, equidad e inclusión, está en el centro de la lucha entre demócratas y republicanos. El greenwashing, fíjense esa frase de ESG mide todo pero no mide nada. Y luego también a veces pega y dices, bueno, pues sí, no, también. Es que es muy complejo. Llegar a un score final cerrado, un B+, de 170 indicadores, pues sí es complejo. Yo lo veo en el banco en donde trabajamos en Santander, el área de control de gestión que ve los datos, maneja también los datos ESG, y tienen 1,100 métricas. 1,100 métricas que pasamos a nuestra central en España porque se reporta a nivel global y que reportamos. Entonces, medimos todo, medimos nada. Está sobreusado y está sobrevaluado. Salen en los periódicos todas las notas. Se acabó ESG, el sentimiento anti-ESG, las empresas no están preparadas, se morirá ESG. Cómo ESG nació a ser todo y ser importantísimo cuando realmente no es nada. Entonces empieza, por ejemplo, la frase de abajo, no es ninguna sorpresa que los grandes inversionistas se están echando para atrás, porque es una locura poner estas tres cosas juntas. La I, la S y la Y es mucho. Hubo una portada de la revista The Economist hace como un poco menos de 2 años que decía, ya, midan las emisiones de CO2, ya, no hagan nada más, quítense toda la otra bola de cosas del I, del S y el Y. Cuando en realidad, pues sí, la agenda es holística y el desarrollo sostenible es holístico. Entonces, ¿quién dice? Es una moda, es demasiado amplio, está polarizado políticamente, está ligado a ideologías, a valores. Es una idea equivocada en pensar, primero voy a tratar de hacer el bien y después veo mi retorno, cuando en realidad el retorno va a venir si cuidas los temas importantes que tiene que cuidar tu inversión. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? ¿No? Los temas ASG, si no se cuidan, pueden prevenir que tengamos retorno y que tengamos pérdidas en el corto, mediano y largo plazo. La sopa de letras famosa, ¿no? Ahí hasta ahí hay esta imagen del ESG Soup y toda esta bola de acrónimos. A la gente que trabajamos en esto, pues ya medio ya me lo sé y ya. Los que no, de verdad, mis clientes, o sea, no quieren ni hablar de toda esta bola de acrónimos. Esta gráfica es una evolución de los marcos de reporteo, que además no crean que los marcos de reporteo es simplemente pedir más datos. Cuando yo empecé a trabajar en esto, los datos se veían así. Una empresa reportaba agua y entonces era ¿cuánta agua consumiste el año pasado? Y ese era el dato de agua y era el único dato de agua. Tanto. ¿Saben cómo se ven hoy los datos de agua? Ya no es uno, son como 25 y los datos se tienen que ver hacia adelante. Es decir, ¿qué estás haciendo en tu operación para protegerte y prevenirte del riesgo de sequía y de falta de lluvia y de escasez de agua? ¿Cómo te estás preparando en 5, en 10 y en 15 años? ¿Y cuánto monetizado financieramente te va a costar el no prepararte para el tema del agua? Fíjense cómo el cuánta agua consumiste el año pasado, que no estaba tan difícil de entregar, ahora el agua la tienes que entregar de ¿cuál es mi escenario de agua en 5, 10, 15 y 25 años y cuánto me va a costar hacerlo o no hacerlo? Ahí yo ya perdí a todos mis clientes, ya me dicen, bye, otro día nos vemos con más calmita porque se ha vuelto muy complicado ya el reporteo hacia adelante. Y también pasa, por ejemplo, pues los fondos de inversión después de la guerra de Rusia con Ucrania,
Los fondos de inversión ESG normalmente no tienen empresas petroleras, es alejarte de los combustibles fósiles. ¿Y quién creen que ganó más valor durante esta guerra? Pues las empresas petroleras y el precio del petróleo. Entonces, las empresas y los índices que subían más y que ganaban más dinero eran las que tenían a las petroleras. Entonces, todo el movimiento anti-ESG viene a decir, fíjate, todos los índices ESG ganan menos que sus contrapartes que sí tienen empresas petroleras. Entonces, muchas explicaciones de la economía van haciéndole daño, digamos, a toda esta agenda, ¿no? Y también pues que el valor de los accionistas ha sido prioritario, se ha olvidado un poco el impacto real y esta es la crítica. ¿Y quién está atrás? Pues muchos intereses de empresas de combustibles fósiles y otros tipos que mueven economías, pero en realidad, si ustedes se fijan, cuando Trump entró a la presidencia en su momento y se salió del Acuerdo de París, sí saben que dijo yo, de eso que firmaron eso, nada más nos quieren ver la cara a Estados Unidos, yo ya me voy. Entra Biden y el primer día que entra regresa al Acuerdo de París. Cuando Trump decide salirse, todos dijimos, bueno, ¿qué va a pasar si Estados Unidos no está en el Acuerdo de París? ¿Qué creen? No pasó nada. ¿Por qué? Porque en ese momento ya había más personas empleadas en empresas de energías renovables en el mundo que en petróleo y gas. Ya era una economía más grande y ya era muchísimas más miles de personas trabajando en algo que ya había arrancado y no se iba a echar para atrás. Entonces realmente no pasó nada. Hubo muchos mayors o alcaldes de ciudad en Estados Unidos, muchos cientos que le dijeron, a mí no me importa tu posición federal, a nivel federal, Trump, en esta ciudad, en California, aquí y allá, tenemos meta huella cero y seguimos trabajando en esto, a mí me da igual tu política de salirte del Acuerdo de París. Entonces, era ya toda una economía avanzada. Todas las acusaciones de litigios de greenwashing, este reporte, por ejemplo, Share Action es una ONG que nos trae locos a los bancos diciendo que ni hacen nada y etcétera, que no es cierto lo que se hace. Esto ha llegado a las cortes. Hay fotografías de patrullas llegando por directores de inversión de un banco alemán a sacarlos a decir, están mintiendo en su reporte, dijeron que habían invertido más. Litigios hasta penales, digamos, y demandas civiles por acusaciones de greenwashing, pues eso también echa un poco para atrás a todos los actores. Entonces, ya para terminar, la realidad es que el dinero sigue etiquetándose como sostenible, seguimos el sector financiero invirtiendo. ¿Por qué? Porque es un tema de riesgos, de existir a largo plazo, es un tema del futuro. Los inversionistas queremos y los bancos queremos seguir oyendo de las estrategias de sostenibilidad de los bancos, siguen creciendo los fondos sostenibles en el mundo y algunos datos como de preferencias de los consumidores de un día a otro. Ciertas generaciones, digamos más jóvenes, pueden dejar de comprar la marca que compraban si tiene trabajo forzado en su cadena de valor. O pueden pasarse a querer comprar cosas porque son los tenis, no voy a decir la marca, que los hacen de plástico que viene del océano. Y eso quieren. Entonces, de un día a otro, dejar atrás y cambiar tus patrones de consumo por prácticas de sustentabilidad, eso existe. Y eso no me lo estoy inventando y lo veo porque tengo jóvenes en mi casa, tengo 3 hijos que sí toman esas decisiones. Vemos cómo se incrementan los trillones de inversión responsable, cómo los productos que tienen las empresas que contribuyen a la agenda sostenible representan el 53% de las ganancias de las empresas del top 500 en Estados Unidos. Es decir, es rentable atender estos temas. Viene también que las empresas, 88% de todas las empresas en el mundo que cotizan en las bolsas, en todo el mundo, tienen una estrategia ESG. Todas lo tienen. Entonces, me fui para atrás. Y bueno, nada más para ver un poco América Latina, ahí sale también Perú y sale México, las empresas públicas, prácticamente el 100% de las que cotizan en las bolsas tienen reportes de sostenibilidad. Estamos quedándonos cortos, Perú, México y la mayoría en cuanto al alcance 3, que es el desempeño en sostenibilidad de nuestra cadena de valor. Nos falta trabajar en eso todavía,
pero sigue aumentando la deuda sostenible. En México, más del 50% de las emisiones de deuda de mercado fueron etiquetadas como sostenibles y esta presentación con gusto se las puedo dar. Estas láminas son del nuevo reporte de Climate Bonds Initiative, CBI, que presentó hace 3 semanas sobre la deuda sostenible en México, pero trae muchos datos también de América Latina y es público. Si se meten a la página de CBI, allí lo encontrarán. Entonces, siguen creciendo las emisiones de deuda verdes, sociales, sostenibles, que son combinadas, y esto va creciendo año con año, lo cual nos dice es que se sigan peleando en Estados Unidos y nos sigan acusando de greenwashing, etcétera, realmente el sector financiero seguimos movilizando esta agenda y entendemos que son temas importantes de riesgo. México tiene ya avances, sobre todo en la columna de hasta la derecha, donde dice otros hitos. El año pasado y han sido importantes, una nueva estrategia de movilización de financiamiento sostenible, que aquí tienen también, nuestra taxonomía, que tiene 1 año y medio de lanzada, y tenemos normas de información de sostenibilidad que van a ayudar a empresas chicas y medianas que no habían entrado a este mundo del reporteo. Entonces, seguimos viendo el avance de las inversiones sostenibles y me encantaba sobre todo esta frase de la presidenta global de Santander, Ana Botín, que ustedes saben quién es. Ella decía, esto es lo correcto, es lo que tenemos que hacer de forma responsable y es el camino hacia adelante para generar valor para todos. Entonces, así cerraría yo, ¿no? Es muy tangible que se sigue movilizando el capital, que se siguen generando estos datos y que las empresas siguen trabajando en el mundo ESG, así tengan quien tengan a los voceros la agenda anti-ESG. Y bueno, muchas gracias por invitarme, perdón que me pasé unos minutitos y gracias.